En nuestra sección de investigación presentamos al periodista Marcelo Tissemo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Bueno, como ya dijimos en este programa, mañana, domingo 25 de noviembre, es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. No es la primera vez que con Punto Salud nos ocupamos de este grave problema social. Ustedes ya han venido viendo algunos informes. Lo que pretendemos hacer en el envío de hoy es seguir aportando a la necesaria concientización de que entre todos hagamos la solución del problema. Por eso vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género y también cuál es el trabajo que desde algunos sectores se está haciendo para minimizar y eventualmente incluso eliminar este flagelo. Comenzamos en esta primera parte del informe. En los últimos tiempos hemos oído hablar reiteradamente de violencia de género, pero para entenderla y después poder combatirla, primero debemos definir de qué se habla cuando se habla de género. Conocer lo que es género va a implicar conocer la estructura elemental de la sociedad, va a implicar reconocer el patriarcado, que es una institución que domina la sociedad no solamente moderna y no solamente argentina, digamos, sino que es mundial, para poder comprender cómo se genera la violencia, por dónde atraviesa la violencia y poder comprender además básicamente que es un fenómeno cultural y no tiene que ver con una cuestión solamente delictiva o con hechos aislados, ¿no? En nuestro país, a partir del año 2009, con la sanción de la ley 26.485, venimos teniendo un cambio de paradigma en cuanto al concepto de violencia hacia las mujeres. Esta ley tipifica a la violencia de manera integral y dentro de esas formas diferentes de violencia incluye la violencia doméstica. Asumiendo que cada caso tiene sus particularidades, hay patrones que nos permiten identificar el circuito de los casos de violencia de género. Hay un círculo de la violencia o ciclo de la violencia donde la mujer, digamos, se encuentra atrapada. Es un lugar donde no puede salir. Por eso hablamos de no poder en un principio. Este círculo de la violencia es el momento de tensión, donde están las amenazas, las humillaciones hacia la víctima. Después viene el proceso de descarga de esa violencia, después de esa tensión. Después viene el momento de luna de miel, que es cuando la vemos a la víctima y al victimario juntos. Y después otra vez comienza el momento de tensión, la descarga. Esto se puede dar en periodos separados o relativamente seguido, digamos. Hay que animarse a tomar la decisión de salir del círculo. Sostengo que no se puede salir solo, siempre hace falta una ayuda, una contención, pero en general las instituciones estamos asistiendo a un proceso de desnaturalización de la violencia y un proceso de asistencia a víctimas, ¿no? Como en toda cuestión social que involucra intereses de un sector, alrededor de la violencia de género también hay mitos. Uno de los mitos que circulan, son varios, digamos, pero muy importante es conocerlos para desnaturalizarlos. Es que solamente ocurre en los niveles socioeconómicos bajos. Eso no es verdad, ocurre en todos los niveles socioeconómicos, que solamente se da en las personas que no tienen educación, se da en todos, en profesionales, en no profesionales, en personas que han tenido educación y no. Es decir, son varios los mitos que circulan y que es muy importante desterrarlos o desnaturalizarlos. Nosotros pensamos en violencia solamente en el golpe, pero no, son todas estos discursos que tenemos como sociedad, que hace que, ¿cómo se va a sentir una adolescente que se quedó embarazada, por ejemplo? Si sabe que en su familia todo el mundo le va a recriminar. Eso también es violencia. Para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, también es bueno poner el foco en quienes padecieron estos tormentos. Por eso en el siguiente bloque vamos a conocer la historia de Lucy Scaglione, sobreviviente de una situación muy grave de violencia de género.